no sé si ya les han subido algunos a los profesores, de repente ya han subido algunos, pero la mayoría vamos a subir el día o mañana. Hoy día vamos a ver drogas adrenérgicas y la siguiente clase antiadrenérgicas. ¿Ya? Bien, vamos a ver drogas adrenérgicas. ¿Ya? Las drogas adrenérgicas, en su calidad de neurotransmisores, actúan sobre distintos órganos y una de las funciones más importantes es mantener la tonicidad vascular. ¿Sí? Y es por eso que son usadas como primera línea en el manejo de shock séptico en pacientes que tienen enfermedades infecciosas con shock, ¿sí? Sobre todo la norepinefrina. Ahora vamos a ver las diferentes características de cada una de estas. ¿Ya? La norepinefrina es la droga principal para el tratamiento de pacientes con shock séptico, sobre la dopamina y sobre la adrenalina. ¿Ya? Las drogas adrenérgicas se van a dividir en directas, que van a estimular directamente los receptores, e indirectas, que estimulan indirectamente los receptores, haciendo liberar la noradrenalina o haciendo que se disminuya su metabolización. Entonces queda más droga en el espacio sináptico y actúa como nosotros queremos. ¿Sí? Los de acción directa van a ser selectivos, como la fenilefrina, que es alfa-1, la clonidina alfa-2, la dobutamina beta-1 y la terbutalina beta-2. Y no selectivos, como la oximetazolina, el isoproterenol, la epinefrina, que es alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, y la norepinefrina, que es alfa-1, alfa-2, beta-1. ¿Sí? Las respuestas pueden ser potenciadas por cocaína, ¿sí? Por metanfetaminas o por anfetaminas. Las de acción mixta van a ser la efedrina, que actúa sobre el alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, que ahorita vamos a ver, el liberador. Las de acción indirecta van a ser liberadores como anfetamina y tiramina, inhibidores de la captación como cocaína, inhibidores de la MAO como la celegilina, inhibidores del COM como el entacapone. ¿Sí? Estas respuestas van a ser anuladas con tratamiento previo a resartina o guanidina. ¿Sí? Ahorita van a entender todo esto. En su libro tienen dos cuadros
Uno de la neurotransmisión y otro de qué hace cada receptor. Alfa 1, ahora que ahorita vamos a ver alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Ya? Las drogas pueden ser adrenérgicas, pueden ser catecolaminas endógenas, estimulantes beta adrenérgicos, estimulantes alfa adrenérgicos u otras drogas. ¿Sí? Vamos a ver la fisiología de la transmisión adrenérgica para que vayan entendiendo cómo se transmite el impulso nervioso en estas drogas. Se sintetizan a partir del aminoácido tirosina, ¿sí? ¿Ya? La tirosina 5-hidroxilasa convierte la tirosina en dopa. ¿Sí? ¿Qué es la dopa? ¿Qué significa dopa? A ver, vean, ¿qué significa dopa? Hidroxifenilanina. Hidroxifenilanina. ¿Sí? Esa significa dopa. ¿Ya? Entonces, la tirosina se transforma en dopa gracias a la tirosina 5-hidroxilasa. ¿Sí? La dopa se convierte en dopamina, ¿sí? Gracias a la descarboxilasa L de los aminoácidos aromáticos. Es una descarboxilasa. ¿Sí? Y la dopamina se va a convertir dentro de la vesícula, ya entra a la vesícula, ¿sí? Por un mecanismo de transporte, entra a la vesícula como dopamina y la dopamina se convierte en noradrenalina. ¿Sí? Se convierte en noradrenalina a través de otra enzima, que es la dopamina beta hidroxilasa. ¿Ya? Entonces, este es más complejo que el ciclo del acetilcolina. ¿Sí? Entonces tenemos el aminoácido tirosina, ¿ya? Que a través de la tiroxina hidroxilasa se va a convertir en hidroxifenilanina, ¿sí? O dopa. ¿Ya? Esta dopa, a través de la descarboxilasa L de los aminoácidos aromáticos, se va a convertir en dopamina. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Acá entra por mecanismos de transporte, entra a una vesícula. Y dentro de la vesícula, con la dopa beta hidroxilasa, se convierte en noradrenalina. ¿Ya? Hasta ahí, más o menos claros. El 50% de la dopamina va a ingresar a los gránulos, ¿sí? Y se convierte en noradrenalina. Y acá dentro de los gránulos se juntan dos tipos de reservas. Una porción de noradrenalina está ligada al ATP que liga 4 moléculas. Acá está. ¿Sí? Y este se llama reserva fija intragranular. Y una porción de noradrenalina va a estar libre, sin ATP. ¿Sí? Está en equilibrio con la dopamina, con la noradrenalina que está ligada. Entonces, una vez que entra la dopamina al gránulo, se une al ATP y forma la porción que es reserva fija de intragranular. ¿Sí? Y además, otra porción queda como noradrenalina. ¿Sí? El otro 50% de dopamina va a ser atacado por la monoaminoxidasa de las mitocondrias. ¿Sí? Del citoplasma, perdón. ¿Ya? El otro 50% va a ser atacado por la monoaminoxidasa o la MAO del citoplasma y se va a convertir en ácido hidroxifenilacético. ¿Ya?
y luego se va a convertir en ácido vanílico. Estos van a ser eliminados por la orina. ¿Ya? Entonces, de la dopamina, 50% entra al gránulo, 50% se elimina para la orina, es metabolizado. De esto que quedó en el gránulo, la mitad se queda como noradrenalina libre y la otra mitad como reserva fija intragranular. ¿Sí? Y cuando existe un potencial de acción, el calcio hace de que se una la membrana, la vesícula con el citoplasma y se produce la exocitosis y se libera la noradrenalina. ¿Sí? Cuando existe una despolarización de esta membrana. La noradrenalina, acá, va a seguir 3 pasos. O se va a la circulación sistémica, ¿sí? O con la COMTES se convierte en metabolitos como ácido vanílico o metanefrinas, que se eliminan por la orina también, ¿sí? O se unen al receptor postsináptico o presináptico. Los receptores presinápticos van a ser los alfa 2. Los postsinápticos van a ser alfa 1, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Sí? El ion que entra a despolarización es el sodio, pero junto con el sodio ingresa también calcio iónico. Estos producen anexinas, se juntan las membranas de la vesícula y del citoplasma y se expulsa el contenido. ¿Sí? En el gránulo también hay otras cosas, otras enzimas como la dopamina hidroxilasa que convertía la dopamina en noradrenalina. Y además se van a liberar encefalinas, que son moduladores atenuantes del dolor, para calmar el dolor. ¿Ya? Bien, hasta ahí todo claro, porque es más complicada esta unión que la de la acetilcolina, que era colina más acetato por la acetilcoenzima A, y se convertía en acetilcolina, luego se metía al grano y luego se expulsaba. Acá intervienen más cadenas. La tirosina, ¿sí? Se convierte a través de la hidroxilasa de la tirosina, se convierte en dopamina. La dopamina, a través de la descarboxilasa de los L-aminoácidos aromáticos, se convierte en dopamina. La dopamina dentro de la proteína, dentro de la vesícula, se va a convertir en noradrenalina a través de la dopamina beta hidroxilasa. ¿Sí? Esta dopamina sigue dos vías. Una se va con la MAO, ¿sí? Y es eliminada por el riñón como ácido vanílico metanefrinas, y la otra se va a la vesícula. De la vesícula también se quedan en 2 partes, noradrenalina libre y la reserva granular fija. ¿Sí? Cuando hay una despolarización se libera la noradrenalina libre. ¿Sí? Y esta va a seguir 3 pasos. Primero, va a ir a los receptores alfa 2 que limitan la excreción de noradrenalina, son autolimitantes. ¿Sí? Va a ir a los receptores alfa 1, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Sí? Va a ir a la circulación sistémica, o se va a metabolizar por la COMTES, o se va a recaptar y va a ser metabolizado por la MAO nuevamente. ¿Ya? Y esto otra vez va a ir a ser eliminado por la orina como ácido vanílico o movanílico y metanefrinas. Bien. Los receptores van a ser alfa o van a ser beta. Los alfa pueden ser alfa 1 o alfa 2. Es más, de hecho, los alfa 1 pueden ser alfa 1A, B, C y D. Y esto es importante porque hay ciertas drogas, como por ejemplo la tamoxifosina, que es un bloqueante de los receptores alfa 1D, que se encuentran en la próstata y en las vías urinarias, en la vejiga. Entonces sirven para tratar solo padecimientos de ese tipo, prostáticos y de vías urinarias. Y las alfa 2 se dividen en alfa 2A, B y C. ¿Ya? Las betas pueden ser beta 1, beta 2 y beta 3.
El receptor alfa mayormente no está en la membrana, está en la membrana presináptica, no está en la membrana postsináptica, ¿ya? En la presináptica. Y sirve para limitar la excreción de noradrenalina. Es decir, cuando se afecta este receptor, va a inhibir la liberación de noradrenalina. Es un limitante para que no se libere tanta noradrenalina, para que siempre esté en equilibrio, por lo más que se pueda. Cuando la noradrenalina liberada actúa sobre el receptor alfa, se detiene la liberación de noradrenalina. ¿Sí? Todos los demás receptores, alfa 1, beta 1, beta 2, beta 3, son postsinápticos. Eso es algo importante. El receptor alfa 2 es presináptico y es inhibitorio. ¿Sí? Es inhibitorio. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos, es inhibitorio. Va a inhibir la liberación de insulina, va a inhibir la liberación de noradrenalina, la gluconeogénesis. Todos estos están ligados a proteínas G, tanto los alfa como los beta. ¿Ya? Los receptores beta están ligados en su mayoría a la enilato ciclasa a través de la proteína G estimuladora. ¿Sí? Activan la adenisciclasa y el resultado es la producción de masa de AMP cíclica. En cambio, los receptores alfa actúan sobre proteínas G inhibitorias. Entonces los betas, todos los beta 1, 2 y 3, sobre proteína G estimuladora. Y los alfa sobre proteínas G inhibitorias. ¿Ya? Entonces estos van a inhibir la enilato ciclasa y resulta en la disminución del AMP cíclico. En los receptores en el tronco encefálico existen receptores alfa 2 que son postsinápticos, ya que puede estimular un poco. En la periférica todos casi son presinápticos y se observa que los alfa 1 son estimuladores siempre, excepto en el intestino, porque relajan el intestino. ¿Ya? Los alfa 1. Los beta 2 son inhibidores, excepto en el corazón, que son estimuladores. ¿Ya? Los beta 2 son inhibidores, excepto en el corazón, que producen mejora en la contracción muscular, aumento en la frecuencia cardíaca, ¿ya? Aumento del gasto cardíaco, del consumo de oxígeno en el miocardio. Eso hacen los beta 2. Entonces van a tener que aprenderse todos estos cuadros, ¿sí? Para poder definir qué acción va a tener cada uno. Este examen muchos lo han aprovechado, hay gente que tiene 18, 17, 16, también hay gente que tiene 7. No lo puedo entender, porque el examen ha estado facilísimo. ¿Sí? Y la práctica también. Hay preguntas que era, ¿qué le das a un paciente si necesitas que se recubra el intestino? Y la respuesta era cápsula con recubrimiento entérico, ¿no? Y no la han marcado. Eso quiere decir que ni siquiera se dan el lujo de ponerse a pensar en un toque a ver qué respuesta van a dar. Bien, los receptores por órgano. ¿Sí? En el corazón tenemos un receptor predominante que es el beta 1. Aumenta la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca y la conducción auriculoventricular. En los vasos sanguíneos de piel, mucosas y vísceras, o sea, riñón, hígado, intestinos, el alfa 1 produce vasoconstricción. En los vasos sanguíneos y músculo esquelético, el beta 2 produce allí vasodilatación. ¿Ya? En los bronquios, el beta 2 produce broncodilatación, relajación del músculo bronquial. Entonces esto es importante. ¿Sí? Vasodilatación y broncodilatación. En las filas radiales del iris, alfa 1, midriasis. Las catecolaminas producen midriasis. En el músculo ciliar, beta 2, relajación del músculo ciliar cristalino y acomodación para la visión lejana. En el útero, el alfa 1, contracción uterina y el beta 2, relajación uterina. Al final del embarazo predominan los beta 2. En el tejido adiposo, predominante es el beta 3.
y produce lipólisis, los triglicéridos se desdoblan en ácidos grasos y glicerol y estos van a pasar a la sangre. ¿Sí? En el hígado el beta 1 produce glucogenolisis, eso también. En el intestino el músculo liso, el alfa 1, el alfa 2 y el beta 1 relajan el intestino. ¿Ya? Tienen que aprenderse este cuadro de memoria y van a complementarlo además con el cuadro que está en su libro de memoria. Porque yo les voy a preguntar, si yo estimulo con noradrenalina, ¿qué acción va a tener sobre los vasos sanguíneos del músculo esquelético? Primero tienen que saber qué receptores estimula la noradrenalina. Es alfa 1, alfa 2, beta 2 o beta 1, ¿sí? Segundo, ¿qué hacen estos receptores a nivel de los vasos sanguíneos del músculo esquelético? ¿Sí? Entonces se va a producir vasodilatación. Porque es una pregunta, digamos, difícil, porque yo podría decir, las catecolaminas se usan para producir vasoconstricción. ¿Sí? Se usan para producir vasoconstricción, pero en el intestino producen dilatación. En el útero las beta 2 producen dilatación. Las alfa 1 producen contracción. ¿Ya? Bien. Vamos a tener diferentes catecolaminas, ¿sí? Las catecolaminas endógenas van a tener un nucleocatecol más un grupo amino. Las endógenas son adrenalina, noradrenalina y dopamina, principalmente. Adrenalina, noradrenalina y dopamina. ¿Ya? En la terminación presináptica primero se forma la dopamina y luego se convierte en noradrenalina. La adrenalina se forma en la médula suprarrenal. ¿Se acuerdan que en la médula suprarrenal también se estimulaba con acetilcolina y luego de eso se liberaba de adrenalina y noradrenalina? El 80% de lo que se libera es adrenalina y el 20% es noradrenalina. ¿Sí? Por una metilación. El 80% de la noradrenalina se metila y se convierte en adrenalina. ¿Sí? Y así sale de la médula suprarrenal. Entonces 80% de la médula suprarrenal es adrenalina y el 20% noradrenalina. ¿Sí? Algo importante que tienen que saber, por ejemplo, es si yo tengo un feocromocitoma, es un tumor de la glándula suprarrenal. ¿Cómo podría diagnosticarlo? Se produce más midiendo los niveles de adrenalina. Tranca, no se pueden medir, pero puedes indirectamente medir los niveles de sus metabolitos. Entonces vas a medir los niveles de ácido mandélico, homomandálico, mandélico y de metanefrinas. Y eso lo mides en orina. Si están elevadas, tienes el diagnóstico de un feocromocitoma. ¿Ya? Bien, muy bien. Entonces, en la médula también hay glándulos donde se sintetiza la noradrenalina. Esto sale del glánulo del citoplasma de la célula adrenal y hay una enzima que se llama metilasa que metilará la noradrenalina y la convertirá en adrenalina, lo que les acabo de decir. Entonces, la adrenalina es noradrenalina metilada. Esta metilación solo ocurre en la médula suprarrenal. La noradrenalina que ya está libre en el torrente sanguíneo ya no se va a metilar. Esta metilación solo ocurre en la médula suprarrenal. Entonces la adrenalina se produce en la médula suprarrenal. ¿Sí? La adrenalina es la principal hormona fabricada por la médula suprarrenal. Es muy sensible a la luz y tiene muy poco tiempo de vida media, de 1 a 2 minutos. ¿Sí? Porque el COMT y la MAO la degradan rápidamente y hacen de que pierda su efecto. ¿Qué efectos farmacológicos vamos a tener? En el aparato cardiovascular, corazón,
estimula los receptores beta 1 del corazón. ¿Sí? Entonces eso aumentaba el gasto cardíaco, la contracción muscular y el volumen inmune. ¿Qué pasa si el corazón trabaja más, consume más? ¿Qué consumes cuando trabajas más? Oxígeno. Más glucosa, más oxígeno. ¿Sí? Entonces aumenta el consumo de oxígeno. Esto es peligroso en pacientes que tienen insuficiencia coronaria, porque a veces ese consumo de oxígeno no les da y hacen de que tengan infartos o isquemias. ¿Sí? Si la dosis de adrenalina es excesiva, puede llevar a aparición de arritmias cardíacas, o en personas que ya tienen arritmias pueden desencadenarlas o ser peores. ¿Ya? Entonces, en el corazón actúa sobre los receptores beta 1 del corazón. En los vasos sanguíneos, en el músculo liso, actúa sobre el alfa 1 en piel, mucosas y vísceras, y allí produce vasoconstricción. En el músculo esquelético actúa sobre los beta 2, produce vasodilatación. Músculos esqueléticos beta 2, vasodilatación. Músculo liso, alfa 1, piel, mucosas y vísceras, produce vasoconstricción. ¿Sí? Músculo liso, alfa 1, músculo esquelético, beta 2. La resistencia periférica está relacionada a la dificultad que tiene la sangre para circular por los vasos, en piel, mucosas y vísceras, y será más difícil en el músculo esquelético, en estas. En el músculo esquelético, para producirse vasodilatación va a ser más fácil. ¿Ya? ¿Qué pasa con la presión arterial? Aumenta la presión sistólica, disminuye la presión diastólica por el efecto vasodilatador que tiene a nivel de la vasculatura muscular, ¿sí? Del músculo esquelético. ¿Sí? La presión diferencial entre la sistólica y diastólica aumenta. ¿Ya? ¿Saben qué es la presión diferencial o presión de pulso? Eso ya lo han visto en fisio y en serio, o lo tendrían que haber visto. Es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Si la presión sistólica aumenta y la diastólica baja, esa diferencial va a ser mayor. Así que la presión de pulso va a estar elevada. ¿Ya? La presión media es la que soportan todos los órganos, aumenta un poco. El efecto predominante es el efecto hipertensor. Es un hipertensor. ¿Ya? ¿Qué pasa en el aparato respiratorio? ¿Sobre qué actuaba? Sobre beta 2 y produce broncodilatación. ¿Sí? El músculo bronquial se dilata, entonces produce broncodilatación. Entonces se usa para pacientes que tienen espasmo severo. ¿Sí? En el intestino, músculo liso relaja el intestino por efectos sobre el alfa 1, alfa 2 y beta 1. En el útero contrae por alfa 1 y relaja por beta 2. Este es el efecto que predomina al final del embarazo. Van cambiando la cantidad de receptores que tiene el útero. Al comienzo del embarazo hay más receptores alfa 1. A partir de la semana 20 aproximadamente empiezan a predominar los receptores beta 2, preparando el útero poco a poco para el parto. ¿Ya? Efectos metabólicos. En los lípidos, por activación del beta 3 se activa la lipasa, se desdoblan los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos y se aumenta el contenido de ácidos grasos libres séricos. ¿Ya? En la activación por beta 3. Eso en los lípidos. ¿Ya? Entonces, para estudiar esto, primero tienen que rodearse el cuadrito de inicial. En el glucógeno hepático, la adrenalina activa la fosfolipasa y desdobla el glucógeno en glucosa. El glucógeno muscular esquelético activa la fosfolipasa, solo que cuando llega a la glucosa 6-fosfato no puede salir del músculo de sangre, porque no hay fosfatasa. Y la glucosa 6-fosfato sigue la vida anaerobia hasta que termine en ácido pirúvico, piruvato y en lactato. ¿Sí?
también ácido pirúvico, piruvato y lactato, el cual recién va a salir a la sangre. Por lo tanto, aumenta el ácido láctico serio. La adrenalina aumenta el ácido láctico serio, ¿sí? Porque actúa sobre el glucógeno muscular esquelético, activa la fosforilasa. Porque cuando llega glucosa 6-fosfato, no puede salir del músculo porque no hay fosfatasa. Entonces, la glucosa 6-fosfato sigue una vía anaerobia, convirtiéndose en piruvato por la piruvato quinasa y se convierte en ácido láctico. ¿Sí? De ahí recién sale. Y esto produce acidosis, así que hay que tener cuidado. Un paciente que ha estado sin acidosis láctica y que después de iniciar la adrenalina empieza a hacer acidosis láctica, hay que pensar dos cosas. Porque sigue en un shock brutal o que está actuando sobre el glucógeno muscular esquelético. ¿Ya? Como hay hiperglicemia debería haber más insulina, pero la adrenalina por un efecto alfa inhibe la liberación de insulina y aumenta la producción de glucagón. Todo esto es hiperglicemiante, ¿sí? Entonces, por un efecto alfa 1 inhibe la liberación de insulina, ¿ya? Y aumenta la producción de glucagón por un efecto beta 2. ¿Ya? Un efecto beta 2 hace que aumente el glucagón. Es la hormona del estrés de la lucha bovina. Aumenta el consumo de oxígeno en todo el organismo, pero sobre todo en el corazón, casi un 40%. El potasio sanguíneo puede bajar porque ingresa a la célula por un efecto beta 2. ¿Ya? Así que chicos, al repasar esto, porque yo sé que es más o menos trampa, ¿sí? Repásenlo con tiempo. Tienen adrenérgicos y antiadrenérgicos, así que tienen que saber bien eso. Es la mitad de su examen teórico, adrenérgicos y antiadrenérgicos. Y dense cuenta que ya no está tan fácil. Incluso la producción a partir de tirosina a noradrenalina es mucho más compleja que la acetilcolina, que la colina a acetilcolina, ¿no es cierto? Es mucho más compleja. Intervienen más enzimas. ¿Ya? En la farmacocinética es ineficaz por vía oral, ¿sí? No se absorbe. Se puede usar por vía parenteral, subcutánea e intramuscular. Una de las más útiles es la vía intramuscular, sobre todo en el tratamiento del shock anafiláctico. ¿Ya? Ustedes tienen un shock anafiláctico, la droga que les conviene usar ante todas es la adrenalina. No la noradrenalina, no la norepinefrina, sino la epinefrina. ¿Ya? Se puede dar por tubo endotraqueal, lo cual no está recomendado, pero se puede dar. La adrenalina no pasa bien la barrera hematoencefálica, se metaboliza la exógena en el hígado por dos enzimas y sus productos finales salen como catecol o metiltransferasa o por raminoxidasa. Los productos finales son la metanefrina y el ácido vanilmandélico o homovanílico. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes la metabolizan? Son la catecol o metiltransferasa, que está en la unión sináptica, o la monoaminoxidasa de la unión presináptica. ¿Sí? 40% sale como ácido vanilmandélico, otro 40% sale como metanefrina conjugada con sulfatos o sulfato de metanefrina. ¿Sí? 7% como 3-metoxihidroxifenilglicol, el cual no se mide, y el 13% restante es recaptado por las terminaciones que se quedan en el organismo, ¿sí? En el exógeno. ¿Ya? Entonces, ¿por quiénes se metaboliza? Así como había la acetilcolinesterasa, ¿se acuerdan que en la unión de acetilcolinesterasa y la acetilcolinesterasa, acá existe el combo, la catecol o metiltransferasa, ¿sí? Y la monoaminoxidasa que está dentro de la célula. Todas estas se convierten en ácido vanilmandélico, metanefrinas, y estas se eliminan por la orina. ¿Ya?
Por eso, si nosotros sospechamos de un feocromocytómetro, lo que tenemos que medir es metanefrina-cenolina y ácido mandélico en orina. Los efectos son fugaces. ¿Cómo conseguimos efectos duraderos? Dándole en infusión. ¿Ya? Efectos adversos leves: nerviosismo, intranquilidad, palpitaciones y taquicardia. Severos o graves: severa elevación de la presión arterial, arritmia cardíaca, pueden ser angina de pecho o infarto de miocardio. En hipertiroideos la respuesta de la adrenalina es muchísimo más intensa. ¿Ya? Entonces, severa elevación de la presión arterial, arritmia cardíaca, angina de pecho, y en hipertiroideos la respuesta de la adrenalina es más intensa. ¿Qué efectos adversos leves tenemos? Nerviosismo, intranquilidad, palpitaciones y taquicardia. Presentaciones: tenemos como ampollas de 1 mililitro que tienen 1 miligramo de adrenalina. La solución en 1 por 1. Las ampollas son de color caramelo porque la luz la degrada. Entonces, una vez que se coloca, tiene que ser rápidamente colocada, y si se coloca en infusión, debería ser colocada con un protector de luz. Hay infusores que son medios amarillos o del color de sus carpetas, que son protectores de luz, porque hay muchas drogas que se inactivan o pierden actividad, no se inactivan completamente, pero bajan su actividad al pasar a través de la luz. ¿Ya? Usos clínicos. El principal uso clínico de la adrenalina es el shock anafiláctico. ¿Sí? Luego viene el edema angioneurótico, la crisis grave de asma bronquial, paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Se puede usar localmente sobre mucosas externas para defender sangrado, hematístasis. Alarga el efecto anestésico local por la vasoconstricción de los vasos, que retarda la absorción. Tú pones el anestésico local con la epinefrina para que se produzca una vasoconstricción y el anestésico se absorba más lentamente. Entonces dura más tiempo. ¿Ya? También hay anestésicos locales sin norepinefrina, pero existen muchos con norepinefrina. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener? Hipertensión arterial, arritmias cardíacas, aterosclerosis coronaria, enfermedad coronaria. ¿Ya? Acá tenemos un caso clínico. Un paciente varón de 54 años de edad hospitalizado en tratamiento de sepsis por neumonía severa. Presenta 80-40 de presión, frecuencia cardíaca 110, mal perfundido y no responde a fluidos. ¿Cómo diría que está mal perfundido el paciente? ¿Qué signos buscaría? Mayor llenado capilar, menos de 2 segundos. El llenado capilar mayor de 2 segundos. El llenado capilar es el signo más elocuente, ¿sí?, de mala perfusión. Y es uno de los signos que menos usamos. Simplemente apretar el dedito, apretar la planta, la palma de la mano y ver si dura más de 2 segundos o menos de 2 segundos. Lo normal es que el llenado sea menos de 2 segundos. Si dura más de 2 segundos, estamos hipoperfundidos. ¿Ya? Iniciarían adrenérgicos acá. ¿Qué harían? ¿Sí? ¿Por qué? La presión. Porque es una sepsis. ¿Sí? ¿Qué adrenérgico elegirías? Epinefrina y adrenalina son lo mismo. Es adrenalina o noradrenalina o epinefrina o norepinefrina. Mejor hablemos con epinefrina y norepinefrina, porque así va a estar en los libros. ¿Ya? ¿Qué elegirían? Epinefrina. ¿Por qué?
Esas son las guías de tratamiento de shock séptico. El uso de dopamina versus noradrenalina es indicado. Hay un estudio reciente que, bueno, ya no es tan reciente, que es el SOP2, que muestra una evidencia muy fuerte que el uso de dopamina en pacientes con shock séptico recurre en mayores eventos adversos cardiovasculares comparados con noradrenalina. La conclusión, la noradrenalina debería ser usada como el vasopresor inicial en el shock séptico para evitar las arritmias y eventos asociados con el uso de dopamina. ¿Sí? Entonces, lo de elección va a ser la noradrenalina, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué. Ese es otro caso clínico. Pacientes de sexo femenino de 19 años de edad que presenta disnea, cianosis, saturación de oxígeno 80 con FIO 240. Al examen sibilantes y roncantes en ambos pulmones. ¿Qué está sucediendo con la paciente? Puede que sea una crisis asmática. Puede ser una crisis asmática, ¿no es cierto? ¿Qué fármaco le administrarías? Bromuro de hipratropio. Sí, se le puede administrar, no va a ayudar mucho. Ahora vamos a ver qué fármaco, ¿ya? Vamos a seguir con las catecolaminas endógenas. Tenemos los agonistas beta-adrenérgicos, estimulantes beta-adrenérgicos no selectivos, el isoproterenol y la dobutamina, y agonistas adrenérgicos beta-2 selectivos. El isoproterenol, acciones farmacológicas. Sobre el aparato cardiovascular actúa sobre receptores beta-1. Vasodilatación en el lecho vascular esquelético, beta-2, también en vasos renales y mesentéricos. Disminuye la resistencia periférica. Sube la presión sistólica, baja la diastólica y sube la presión arterial media. ¿Sí? Sobre el aparato respiratorio. Relaja el músculo liso bronquial, capacidad de inhibir la liberación de histamina y otros mediadores de la inflamación. Otros efectos: relaja la musculatura gastrointestinal, produce hiperglicemia y tiene capacidad hipolítica. En su farmacodinámica, se absorbe bien por vía sublingual y inhalatoria y puede administrarse por infusión endovenosa. Es metabolizada en el hígado, pero no en el grado importante. Puede ser recaptado y su acción es breve. ¿Qué efectos indeseables tiene el isoproterenol? Produce taquicardia, palpitaciones, cefalea, temblor y ansiedad. Puede haber dolor anginoso y arritmia, pero son poco frecuentes. Preparado se presenta en Medialer en solución al 1%. Se utiliza principalmente en el tratamiento del asma bronquial. Ya el isoproterenol. Luego tenemos la dobutamina. ¿Sí? Es antagonista de los receptores alfa, mayor velocidad que los receptores beta, es agonista receptor alfa negativo, actúa sobre el aparato cardiovascular. ¿Cuáles son los principales efectos que tiene esto? Aumenta la contracción muscular del corazón. Ya es inotrópico positivo, no es un vasoconstrictor, no vasoconstriñe las arterias, sino es un inotrópico positivo y es un vasodilatador arteriolar. Entonces puede bajar un poco la presión. Está contraindicado su uso en pacientes hipotensos. La dobutamina de estas drogas no se usa en pacientes hipotensos. Primero, si quieres usarla para mejorar la contracción del músculo cardíaco, tienes que mejorar la presión con algún vasopresor como noradrenalina o adrenalina. ¿Sí? Aumenta el automatismo del nodo sinusal y aumenta el volumen mínimo. Es decir, aumenta la fuerza de contracción, la velocidad de contracción y el volumen mínimo. Aumenta el consumo de oxígeno por el corazón.
Así que hay que tener mucho cuidado con el uso de la vitamina. ¿Ya? Es ineficaz por vía oral, es ideal por vía endovenosa, en realidad solo existe por vía endovenosa, y su tiempo de vida es de 2 minutos. Puede prepararse de diferentes formas. ¿Ya? En ampolla de 250 por vía endovenosa, dividir en 2 mililitros y hacer la preparación. Nosotros, por ejemplo, en la UCI lo dividimos 2 en 100. O sea, 500 en 100, 500 microgramos en 100 centímetros. Y con eso vamos calculando por peso. ¿Sí? Se puede dar de 5, 10 o 20 microgramos por kilo minuto. ¿Sí? Cuando es de 5 tiene mayor acción doppler, luego beta y luego alfa. Efectos indeseables. Aumenta la presión arterial en hipertensos, taquicardias y filtraciones auriculares, extensión del infarto agudo del miocardio y aumenta el consumo de oxígeno. ¿Para qué se usa? Para pacientes con insuficiencia cardíaca, pero con mucho cuidado, ¿ya? Porque ese paciente puede presentar un infarto, puede presentar una arritmia. Tratamiento a corto plazo de la descompensación cardíaca postquirúrgica. Esos son sus usos terapéuticos. Insuficiencia cardíaca congestiva, infarto del miocardio con falla cardíaca, no cualquier infarto, solo el infarto agudo del miocardio con falla cardíaca, ¿ya? Que no responde a otras drogas, porque aumenta el consumo de oxígeno del miocardio, entonces hay que tener cuidado. El tratamiento a corto plazo de la descompensación cardíaca postquirúrgica. Todos los pacientes postquirúrgicos hacen una descompensación cardíaca. Entonces, para tratarla a corto plazo, a veces usamos 2 horas, 3 horas. Por ejemplo, anoche que estuve de guardia, usé vitamina en un paciente casi 35 minutos nada más. No necesitó más, así que la suspendí. Le hice su ecocardio y el corazón batía bien. Cuando vino no batía bien. ¿Sí? Entonces, a veces es poco el tiempo, 2, 3 horas, 4 horas, y luego se va suspendiendo, porque tiene varios efectos adversos que son indeseables, ¿cierto? Luego tenemos los antagonistas selectivos beta-2. Tienen especialidad sobre los receptores beta-2, son broncodilatadores, no efectos cardíacos universales, como taquicardia y palpitaciones. Estimulación de los receptores beta-2 de vasos sanguíneos del músculo esquelético y del músculo uterino y producen vasodilatación y relajación uterina. Otros efectos suprimen la liberación de histamina y leucotrienos, aumentan la actividad mucociliar, disminuyen la permeabilidad capilar, inhiben la fosfolipasa A2. Se dan por vía oral, inician su efecto a las 2 horas, duran más que las catecolaminas, duran de 3 a 4 horas. Los inhalatorios inician su efecto en pocos minutos a dosis muy pequeñas y duraciones de 3 a 4 horas. Efectos indeseables: temblor, inquietud y ansiedad, taquicardia rara. Indicaciones terapéuticas: asma bronquial, bloqueos auriculoventriculares con metaproterenol y detención de trabajo de PAN, como la ritodrina. ¿Qué preparados tenemos? El alupen, que es el metaproterenol, tabletas de 10 a 20, el inhalador. El ventolin, que es el salbutamol, tabletas de 2 a 4, el jarabe. ¿Sí? Tenemos gotas para nebulización también. Y el Verotec, que es el fenoterol, que ya no está descontinuado en nuestro país, que ya casi no se usa. Además tenemos el levosalbutamol. Tiene un metabolismo más lento y una duración un poco más prolongada. Actúa más rápido que el salbutamol y tiene menos efectos adversos. Luego vamos a tener los antagonistas alfa-adrenérgicos. Los antagonistas alfa-1, los alfa-2, la nafasolina, silometasolina, oximatazolina, y los alfa-2, la clonidina y la metildopa. ¿Sí? Acuérdense que los agonistas alfa-2 son inhibitorios, inhiben la liberación de noradrenalina en la parte presináptica. Agonistas alfa, tenemos la fenilefrina.
¿sí? Solo en dosis muy elevadas puede activar receptores beta. Tenemos el colibio, vasoconstricción en piel y en conjuntivas. Ya, la fenilefrina aumenta la presión arterial. Aminas vasoconstrictoras locales. Se usan en la mucosa nasal o ocular como descongestionantes, son los que vienen con sus antigripales. ¿Sí? La nafasolina, la silonitasolina y la oximetasolina. No presentan vasodilatación rebote, su efecto dura entre 6 a 8 horas y no afectan la actividad ciliar de la nariz. ¿Sí? Entonces pueden seguir expulsando gérmenes. Luego tenemos los alfa-2, como son la clonidina y midazolam de origen sintético. Se puede dar por vía endovenosa cuando hay una elevación aguda de la presión arterial, puede producir hipertensión arterial sostenida y radical. ¿Ya? Sube la presión arterial y luego sube una interacción. Los receptores alfa del músculo liso vascular. Los receptores alfa del tronco encefálico inferior reducen la presión arterial, disminuyen los impulsos eferentes, estimulan el tono parasimpático y se usan como antihipertensivos. ¿Sí? Máximo 20 minutos. Y disminuyen la producción plasmática de albumina y aldosterona. Entonces, ¿cómo se absorbe la clonidina? Se absorbe la clonidina, concentración plasmática en unas 3 horas, la biodisponibilidad es del 100%, se metaboliza en el hígado del 50%, la media voluntad de insuficiencia renal, porque se elimina por el riñón, por el 50%. Se puede administrar como vía transdérmica como parche. ¿Ya? Efectos indeseables de la clonidina: sedación y sequedad de boca, impotencia sexual, estreñimiento, hipotensión ortostática, reacciones alérgicas como prurito, erupciones cutáneas, edema erótico y crisis hipertensivas. Entonces hay que tener cuidado con la clonidina. Preparados y usos: catapresal en ampollas y tabletas, tratamientos en hipertensión, aumenta la absorción de cloruro de sodio y agua, inhibe la bicarbonato, reduce los bochornos, eleva la presión arterial se da tratamiento cuando hay presión arterial elevada, ¿ya? Y mejora los síntomas de hipertensión ortostática. Luego tenemos la metildopa. Es un fármaco de origen sintético, derivado sintético de la dopa,